te pido que tú nos bendigas y podamos hablar de la sabiduría tuya, de lo alto, del reino de los cielos. Que sea también todo inspirado por el Espíritu Santo y revelado a cada persona que escuche esta palabra por tu Espíritu Santo. Te lo pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya. La semana pasada, bueno, la antepasada hablamos de la obediencia, ¿no es cierto? Y la semana pasada también era de cómo debemos ser y hablamos del amor del Señor, de la voluntad del Señor que era agradable y perfecta, ¿cierto? Y nos mantuvimos en esa voluntad agradable y perfecta, que es tan importante creer que su voluntad es agradable y perfecta. Eso es lo que nosotros debemos tener claro, que cada cosa que nos pasa está dentro de esa voluntad perfecta, si somos hijos verdaderos de Dios. Si no somos hijos verdaderos de Dios, es la voluntad nuestra nomás, no es la de Dios, ¿ya? Entonces tenemos que someternos al Señor, como oraba Juan Pablo, que debemos ser, ¿no es cierto?, y hacer su palabra y vivir en su palabra. Y voy a hablar de lo que significa ser un discípulo. Todo eso abarcaba cómo debía ser un discípulo, pero quiero recalcar ciertos puntos de cómo es un discípulo, ¿ya? En Juan 17, del 14 al 19 voy a leer, es cuando Jesucristo está orando su última oración, antes de sacrificarse por nosotros, y ora por nosotros, por los discípulos, ¿ya? Y quiero recalcar estos, que son 5 versículos, que dice el Señor lo siguiente: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, de nuevo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Estos 5 versículos, ¿no es cierto?, son tremendamente importantes y claros del Señor para describir cómo somos los discípulos. Como les decía antes, nosotros entramos, ¿no es cierto?, por Jesucristo, que es la puerta a la nueva vida. Una nueva vida, o sea, cerramos la puerta del mundo y entramos y empezamos a vivir en el reino de Dios. Y ese entrar y empezar a vivir en el reino de Dios no es tener una vida opaca, una vida triste, una vida como piensan los de afuera, los del mundo, fome. Todo lo contrario, empieza una tremenda aventura, que es el plan magnífico de Dios para cada uno de nosotros. El Señor nos embiste de poder, donde nosotros podemos influir en el mundo, pero no mezclarnos con el mundo. Por eso Jesucristo es tan claro. Dice, ellos no son del mundo, porque somos ciudadanos de los cielos, somos representantes de Dios, y tenemos que hacer lo que Jesucristo hizo. Por eso dice, tú me enviaste, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, con las mismas herramientas y características que tenía Jesucristo cuando vino al mundo. Y por eso dice, yo les he dado tu palabra. Él nos da su palabra, no para que nosotros la conozcamos y la recitemos, sino que para vivir esa palabra. Y el mundo nos aborrece porque nosotros vivimos en la palabra, porque nosotros vivimos en otra dimensión que nos permite nuestra naturaleza divina, ¿no es cierto? Como dice en 2 de Pedro 1:4, dice, nosotros participamos de una naturaleza divina en otra dimensión, entonces que el mundo no puede alcanzar ni entender siquiera. Eso somos nosotros. Pero nosotros no entendemos esto y nos mezclamos con el mundo, nos metemos con el mundo y nos ensuciamos pensando lo que no debemos pensar y haciendo estrategias del mundo. Incluso las iglesias tienen estrategias del mundo para atraer al mundo, porque el mundo atrae al mundo. O sea, la carne va a atraer gente carnal, las estrategias humanas van a atraer a gente carnal.
que no quiere nada con Dios, sino que quiere vivir, seguir viviendo en el mundo, pero en una iglesia. ¿Para qué? Para justificar su maldad y sentirse bien en el mundo. Pero el Señor dice, no son del mundo, debemos salir del mundo. Dice, los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces el Señor, la puerta es entrar a otra dimensión, con poder, donde nosotros podemos inferir y influir realmente el poder de Dios hacia el mundo. Por eso dice, no quiero que los saques del mundo. No te ruego que los quites del mundo, porque si hubiera rogado nos hubieran sacado del mundo, apenas nos convertíamos. Porque todo lo que pide Jesucristo se hace. Y el Padre se lo concede. Sino que los guardes del mal, que nos apartemos del mal, no nos mezclemos en la maldad del mundo. Pero dirán ustedes, pero si no es tan malo, vean sus vidas, cómo fueron hasta antes de llegar al Señor. Vean los que no están en el Señor realmente, cómo están viviendo. El vivir esta nueva vida, en la cual yo llevo 18 años, es maravilloso. Es vivir sin miedos. Si tú tienes miedo es que no has sido perfeccionado en el amor de Dios, porque el amor de Dios saca, expulsa el temor. Sin miedo. Sabiendo que hay una vida mejor después de esta vida. Sabiendo que nosotros tenemos una esperanza que no tienen los que no conocen al Señor. Y por eso vivimos tranquilos. No nos afanamos por nada, porque así dice la palabra. Por eso dice, yo les he dado tu palabra. No nos afanamos por nada. Estamos tranquilos, en paz. Y si no hay dinero, vivimos con menos dinero. Dice, si tienes para cubrirte y para alimentarte, estás conforme con eso. Y eso debemos hacer. Pero nosotros codiciamos porque nos metemos en el mundo, nos metemos en las estrategias del mundo, en el amor al dinero, como decía recién Paul al orar. El amor al dinero es raíz de todos los males. No que tener dinero es la raíz de todos los males. El amor, el codiciar, el querer más. Codiciar es querer más siempre. Eso es el problema que tenemos los hombres y las mujeres. O sobre todo hoy día, ese es nuestro Dios. Entonces debemos salir del mundo y no tener ese Dios. Porque tenemos un Dios que es dueño de todo. ¿Para qué queremos dinero si es dueño de todo? Tenemos todo. Y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces Él nos muestra su santificación, se santifica, nos regala esa santificación cuando nosotros entramos, ¿no es cierto?, a este mundo nuevo, a esta nueva vida, a este reino de los cielos, al reino de Dios. Cuando entramos limpios por la santificación de Jesucristo. Y debemos mantener esa santificación, ¿en qué? En la palabra, en la verdad. Esa es esta oración, estos 5 versículos. Miren lo importante que es entender qué está diciendo Jesucristo, qué quiere para nosotros y cómo debemos vivir. Y salir del mundo, hermanos, es salir del mundo. Tú no puedes vivir en la naturaleza natural si tú tienes naturaleza divina. Yo quiero leerles segunda de Pedro, 4, donde está esto que estoy hablando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Está hablando Dios, el Espíritu Santo aquí, a través de Pedro. Nos ha dado, ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los pecados, de la concupiscencia. Vamos a dejarlo ahí nomás. Quiero que entiendan eso. Nosotros, al salir del mundo, al entrar a este reino de los cielos, al reino de Dios, salimos inmediatamente del mundo. Pero eso es en forma espiritual. Entonces, como no entendemos, nosotros seguimos metidos con el mundo.
seguimos ahí, viviendo como el mundo. Y no vivimos en esta naturaleza divina que nosotros tenemos en nuestro interior el Espíritu Santo que nos hace ser seres divinos. Porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Y esa es nuestra naturaleza. Y en esa naturaleza debemos crecer. Y esa es una nueva vida, donde nos transforma el Espíritu Santo de tal manera que no somos nunca más de lo que fuimos. Es una transformación sobrenatural que solamente puede hacer Dios. Y eso es ser un cristiano. Es una metamorfosis absoluta que hace el Espíritu Santo no solo en nuestra mente, sino que en nuestro cuerpo, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en el poder que podemos ejercer sobre este mundo. Cuando los apóstoles fueron investidos de poder, revolucionaron el mundo. Ese es el poder espiritual que nosotros debiéramos estar manejando hoy, como cristianos que somos. Pero nos han mentido. Y nosotros no queremos salir del mundo. Creemos que el mundo es más interesante y es mejor que lo que nosotros tenemos. Pero si tú no te sales del mundo y no entras al reino de Dios y empiezas a vivir como debes vivir en el reino de Dios, jamás vas a saber y vas a poder mostrar que lo que nosotros tenemos es mucho, 1000 veces mejor, 1.000.000 de veces mejor. No podemos mostrarlo si no salimos del mundo. Y hay muchos que quieren estar en el mundo y vienen aquí solamente a calentar un asiento, a hacernos creer que ellos quieren ser cristianos. Pero el mundo los tiene atados y esclavizados. Voy a leer en Mateo 10, del 24 al 29. Y el mundo significa también todo lo que es el mundo. Todas las personas que están en el mundo. Ese es el mundo. Todos los que no creen en el Señor y no participan de esta naturaleza divina. Mateo 10. Habla Jesucristo en el 24. Voy a leer muy poquito, 24 al 29, 5 de nuevo. El discípulo no es más que su maestro, dice Jesucristo. Nosotros como discípulos no somos más que Jesucristo, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. ¡Wow! Mire lo que dice Jesucristo. Bástale a ustedes ser como yo, dice Jesucristo. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres igual a Cristo? No sean más que yo, pero sean como yo. Con eso nos basta. Con eso revolucionamos el mundo. Con eso impactamos esta nación y nos tomamos esta nación espiritualmente. Ese es el mandato de Dios. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Necesita discípulos que crean esto. ¿Se dan cuenta, no? Dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? A ustedes también, cuando tengan esta naturaleza divina, me van a decir que tienen demonios, que vienen del demonio. Igual como lo dijeron a Jesucristo. Eso está advirtiendo Jesucristo aquí. Pero debemos ser valientes y atrevernos a hacer eso. A participar y a creer que somos embajadores de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. No ciudadanos chilenos, del reino de los cielos. El Señor nos ascendió absolutamente. Y es más que cualquier otro país, no estoy menospreciando Chile, es más que cualquier país, ser ciudadano de los cielos, del reino de Dios. Dice después, así que no le temáis a los que te atacan, ¿no es cierto? Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Hablen de Jesucristo, muestren esta nueva vida, muéstrenla para que otros quieran tener lo que ustedes tienen. No se lo oculten, no se avergüencen del Señor. Eso está diciendo, lo que yo les digo al oído, lo que ustedes aprenden, vayan y grítenlo, háblenlo, cuéntenlo. Y no temáis a los que matan el cuerpo. En ese tiempo los mataban, por eso está diciendo Jesucristo esto. No teman cuando los vayan a matar. A nosotros no nos mata nadie. A los más nos rechazan. Y le tenemos miedo que nos rechacen. Y los discípulos, los apóstoles pedían, Señor,
danos de nuevo, danos valentía para seguir predicando. Y los querían matar y los mataron. Y ellos pedían valentía. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros tenemos la misma naturaleza divina de ellos, el mismo Espíritu Santo de ellos. ¿Por qué somos tan cobardes? Que muchas veces nos quedamos callados porque nos van a rechazar. Muchas veces ni saben que somos cristianos nuestros amigos, porque los mantenemos piolita, porque no nos vayan a rechazar. ¿A dónde están ustedes? ¿Qué cristianos son esos? Que se avergüenzan del Señor. Y aquí dice, no le teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no lo pueden matar. Te pueden matar tu cuerpo, pero tu alma jamás. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Dios. No, si Satanás no tiene nada que ver, si Satanás se somete al Señor, es Dios el que nos condena. Él va a hacer el juicio final. Satanás no tiene nada que ver aquí. Satanás perdió el poder cuando Jesucristo resucitó, murió y resucitó, se quedó sin ningún poder. Él se va al infierno. Lo único que tiene garantizado Satanás es que se va a ir al infierno. No tiene nada más que hacer. Y trata de llevarse lo más posible haciéndonos desobedecer y confundiéndonos. Esa es su labor. Pero sobre los desobedientes, porque los obedientes no pueden ni siquiera acercarse. Esa es su labor. Satanás no tiene nada que ver. Es Dios. A Él hay que temer. Él es el que nos envía al infierno. Oh, qué duro, pero ¿por qué si Dios es amor? Sí, pero también es justo. Si tú sigues delinquiendo, ¿cómo te va a seguir? Perdonando ¿hasta cuándo? ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Pregunta el Señor Jesucristo. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. No hay nada que pase en este mundo sin que Dios lo permita, porque Dios lo permita pasar algo en el mundo. Nada ocurre sin que su voluntad lo permita. Para que ustedes entiendan, para el Dios que trabajamos, para el Dios que representamos, nada se mueve. Ni un pajarito pequeño se muere si Dios no lo permite. Así dice esto. Así está diciendo Jesucristo. ¿Ustedes creen que Jesucristo estaba mintiendo? Ese es nuestro Dios. Vamos a Mateo, de nuevo, 12. Saltemos 2 capítulos nomás. Voy a leer de 46 al 50. 5 de nuevo. Pura casualidad, no es que a mí me guste el 5 y que no, numerología, nada de eso, no es así. Ha sido casualidad, ¿ya? Dice, Jesucristo dice, mientras aún, está contando Mateo, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, escuchen discípulos, ustedes son discípulos de Dios, ¿no es cierto? Son cristianos, escuchen esto. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y aquí explica, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mi familia, dice Jesucristo, es la que hace la voluntad de mi Padre. Nosotros pensamos así también. Porque si yo entro, ¿no es cierto?, por la puerta al reino de los cielos y ya soy ciudadano en los cielos, soy hijo de Dios, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi familia? Los que entraron por la misma puerta y son ciudadanos de los cielos y son hijos del mismo Dios. Esa es mi familia. Y por eso Jesucristo dice, ¿quién es mi madre? ¿Mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi familia. Y estaba María afuera. Pero él dice, ¿sabes qué? Si mi mamá no hace la voluntad de Dios, no es mi mamá. Así de claro es Jesucristo. Así de tajante. No podemos estar con Él y contra Él.
O estamos con Él o estamos contra Él. No hay alternativa del medio, más o menos. El que hace la voluntad del Padre, ese es mi pariente, esa es mi familia. Y nosotros debemos pensar igual. Si queremos vivir en el reino de los cielos, tenemos que salir del mundo, porque no somos del mundo. Y debemos creer en los principios del reino de los cielos. Nuestra familia es lo que hace la voluntad del Padre. Se nos achicó la familia. Quedamos como 3 personas. Los que hacen la voluntad del Padre. Somos. Ya, bueno, no vamos a entrar en detalle ahí. Cada uno analice si eso no es. ¿Ya? Si la palabra es para que nosotros nos miremos en esta palabra. En el espejo, ¿nos vemos o el espejo está todo cochino y no nos podemos ver? Tenemos que vernos. ¿Ya? Entonces, esto de los parientes, a nosotros, porque como son nuestros parientes, no los abandonamos porque son nuestros parientes. Pero Jesucristo dice claramente, o sea, si ustedes no son capaces de dejar padre, madre, hermano, por causa mía, no son mis discípulos. O sea, si son discípulos, son capaces de dejarlo. Es duro eso, ¿no es cierto? Es duro. Pero es lo que Dios nos pide, porque tenemos una obra que realizar. Queremos salvar al mundo, no pasarlo bien. Queremos salvar al mundo. Y para eso tenemos que renunciar a las cosas del mundo, que son malas, que nos duelen, que nos dañan. No es renunciar a cosas lindas, nos dañan, nos duelen, nos hacen pebre en nuestras vidas. A eso tenemos que renunciar, para vivir sobre lo común y ser de verdad hijos de Dios, sobrenaturales, con el poder, con el amor de Dios. Eso es un cristiano, eso es un discípulo. En Juan 8, voy a leer del 31 al 36, mera casualidad de nuevo, 5 versículos. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, o sea, discípulos, creyeron en Él. Si vosotros permanecéis en mí, dice Jesucristo, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quieren ser discípulos de Dios o de Jesucristo, que es Dios? ¿Quieren ser discípulos? Aquí está. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Corto, preciso, conciso. Tú vives en la palabra de Dios, la vives, no eres discípulo de Jesucristo. No te digas cristiano, porque no estás dejando mal al Señor. Debemos vivir la palabra, debemos mostrar la palabra en nuestras vidas. Así dice Jesucristo. El que tenga alguna duda, llámelo a Él y discútale a Él, no a mí, porque yo estoy leyendo la palabra. ¿Ya? Y Él va a venir y te va a convencer de que está diciendo la verdad. Y después que dice esto, ¿no es cierto?, que acabo de leer, si permanecéis en mi palabra, y permanecer en la palabra no es que yo paso todo el día leyendo la palabra, porque muchos lo toman así, pues no, yo leo como 5 horas diarias, así que permanezco en su palabra. Es hacer la palabra, vivir la palabra. Y entonces dice después que tú permaneces en mí la palabra, entonces conoceréis la verdad. Cuando tú caminas en mi palabra, haces mi palabra, entonces tú conoces la verdad. Y la verdad os hará libres. Oh, gracias Señor. Aquí está el secreto. ¿Cómo yo soy libre del mundo, de las cosas del mundo, del pecado, de la tentación? ¿Cómo soy libre? Cuando camino y hago la palabra. Aquí dice así: conoceréis la verdad cuando tú vives la palabra, y esa verdad nos hará libres del pecado, de Satanás, de todas las ataduras del mundo que nos quitan el gozo de ser cristianos, de vivir esta nueva vida, de vivir esta transformación que el Espíritu Santo quiere hacer con tanta desesperación en cada uno de ustedes y no puede porque ustedes siguen viviendo
el mundo. No están viviendo la verdad, no están viviendo la palabra, entonces no son libres. No estás libre porque no estás viviendo la palabra. Si aquí, mira, si lo dicen el Señor, es que la Biblia es muy tremenda, porque es palabra de Dios. Si nadie, ningún hombre puede haber escrito esto. Este Mateo, o sea, Juan, perdón, era el hijo del Señor, o sea, era el regalón, según dicen, pero no era regalón. ¿Saben por qué? Y esto lo he explicado otras veces, pero se los voy a decir de nuevo. Porque el Señor me mostró otra arista cuando estaba orando hoy día en la mañana. Juan se sentía amado, esto lo he dicho, se sentía amado, sentía el amor de Dios. Entonces todos creían que era el regalón. La diferencia con lo otro es que él recibía el amor de Dios. Recibía ese amor y se sentía súper amado. Y él se nombra en su libro como el discípulo amado. Y los otros le tenían hasta envidia, celos. Hay unos pasajes que muestran celos por este favorito. Y el Señor dice que no hay favoritos porque es pecado tener favoritos. Por lo tanto, la diferencia con todos los otros apóstoles era que él recibía el amor. ¿Saben qué? El Señor me mostró hoy día que todos nosotros, incluido yo, no nos damos cuenta del amor del Señor. El Señor está enamorado de nosotros. Anhela estar con nosotros. Quiere bendecirnos todo el día y todos los días. Él nos cuida, nos protege, nos saca de accidentes, de asalto, de todas esas cosas nos está protegiendo constantemente porque somos sus hijos. Pero nosotros no lo tomamos en cuenta. No recibimos ese amor, no nos damos cuenta de todo lo que nos ama. Él nos está conquistando nuestro corazón constantemente. Si nosotros nos empezamos a fijar y ponemos los ojos en Él, vas a ver cómo Él te va conquistando. Tu corazón te va haciendo cosas lindas todos los días, te da regalo todos los días, te ama, te abraza, te regalonea realmente. Pero como nosotros estamos viviendo en el mundo, no entramos realmente a este reino de los cielos, a estar con Él, no nos damos cuenta. Incluso los que entran un rato nomás porque ya no, sí está bueno ya. Y con hora, porque nosotros el mundo es hora. Y no nos damos cuenta el amor que Él tiene con nosotros. Cada cosa, cada detalle que Él hace para que nuestras vidas sean lindas, sean preciosas, tengan un sentido maravilloso. Nosotros no lo pescamos. Entonces por eso nos recibimos este amor que Él tiene. Sabemos, ¿no es cierto? Él dio la vida por nosotros. No hay mayor amor que ese. Pero es un concepto. No estamos sintiendo ese amor a diario que Él está ahí para entregarnos. Son cariñitos todos los días. Cualquier detalle, ahí está hijo, ahí está hija. Cualquier detalle. Él está preocupado de todos los detalles de tu vida. Pero nosotros no le damos tiempo. No lo tomamos en cuenta. Lo tomamos en cuenta cuando venimos a la iglesia o cuando entramos a su presencia, si es que entramos. Pero está todo el día conquistando tu corazón para que tú te enamores de Él, porque Él te ama, te ama, te ama con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza. Oh, la fuerza de Dios. Todo eso, Él nos ama a nosotros. Por eso que nos pide que nosotros lo amemos así a Él. Él no pide nada que Él no haya hecho por nosotros. ¿Me están entendiendo? ¿No es cierto que es otra cosa, que es otra manera de mirar el amor de Dios? Entender que Él está conquistando nuestro corazón todo el tiempo. Si está enamorado de cada uno de ustedes, a ustedes lo escogió. Si ustedes no vinieron a Él porque ustedes son buenos o porque tenían méritos, Él los escogió desde antes que nacieran. Los pensó un plan para cada uno de ustedes con amor, para estar con ustedes, para bendecirlos, para que sean ejemplo, luz y sal de este mundo. Eso hizo el Señor. Como a su Hijo Jesucristo. Dice que Jesucristo, que Él nos ama como lo amó a Él. Amigos míos, no significa muerte, significa muerte espiritual. Sí, es verdad. Y vivir una nueva vida de verdad. Enamorado de este Dios que nos ama profundamente, que nos protege, que nos cuida, que nos hace crecer espiritualmente, que nos hace ser felices, mantenernos en gozo, como vivía Pablo, estaba en gozo. Uno no entiende, estaba en la cárcel y estaba en gozo. Es que Pablo recibía ese amor, estaba enamorado de este Dios, y da lo mismo donde estoy, si estoy con mi amor todo el día, da lo mismo donde esté. Qué lindo, ¿no es cierto que es lindo lo que estoy diciendo? Un buen punto, entiendan, reciban el amor, enamórense. Si es la fidelidad es por amor, si nosotros somos fieles por amor, no es porque somos fieles,
El amor produce la fidelidad. Y por eso Él es fiel siempre, porque no hay nadie que nos ame más que Él. No hay nadie. Un mandamiento, Juan 13, 30, aquí voy a leer 2 versículos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. 13:34 estoy leyendo. Como yo os he amado. Aquí está. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces, aquí está, ¿no es cierto? Dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Él nos ama, nos anhela, quiere estar con nosotros. El Señor uno le dice, ven a estar con nosotros, y viene inmediatamente. Ni siquiera lo alcanza a pensar y ya está. Ese es su anhelo. Y ese, ¿saben qué? Amen a los demás como yo los amo. Así van a ser mis discípulos. ¿Cómo yo puedo amar como Dios ama si no recibo su amor? Si no soy buena tierra para que Él implante, ¿no es cierto? O plante su amor en mi corazón para que crezca para otros. Tengo que recibir su amor sembrado en mi corazón para yo poder amar como Él ama. Ser sensible a los demás, ser humilde en mi amor, no orgulloso. Es la única manera cuando yo recibo ese amor humilde de un Dios tremendo, pero es humilde para amarnos. Es delicado, es maravilloso. Ese amor, cuando tú lo entiendes, puedes dárselo a otros. Y ahí dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando tú ames como yo amo. Hermanos míos, esto es el Evangelio. Este es el verdadero Evangelio. Otra cosa de un discípulo, dice en Juan 15, del 5 al 12 voy a leer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Permanece en mí y yo en él. Es una comunión, es una unión completa. Yo estoy en él, él está en mí. Y ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, dice Jesucristo, y mis palabras permanecen en vosotros, aquí está de nuevo, estás conmigo, mi palabra, tú caminas en mi palabra, ¿no es cierto? Caminas en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Oh, Señor, pero ¿cómo nos das esa promesa? Pidan todo lo que quieran. Si ustedes están conmigo y caminan en mi palabra, si ustedes hacen mi palabra, pídanme lo que quieran, y será hecho. Eso es una promesa de Jesucristo. Y créanme, Jesucristo, todo lo que dice y todo lo que dijo se cumple. Entonces, si nosotros caminamos en su palabra y permanecemos en Él, en este amor que le estaba diciendo yo, recibir ese amor y amarlo de vuelta, porque cuando recibimos el amor, lo único que nos queda es enamorarnos de Él, porque nos enamora, porque no hay nadie, no hay amante más amoroso que Dios. Entonces nos va a enamorar. Nos vamos a morir de amor, vamos a llorar de amor, cuando entendamos y recibamos ese amor. Y vamos a poder, ¿no es cierto?, dar fruto, porque vamos a caminar en su palabra, porque el amor es obediencia. Es obediencia, no puede separarse. Entonces, si Él nos pide que caminemos en su palabra, vamos a caminar. No solamente una vez, vamos a caminar 2 veces en su palabra. Vamos a querer caminar todo el rato en su palabra, por amor a Él. Amén, dígame un amén, por lo menos uno, chiquitito. Gracias. Y dice, pidan todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo somos los discípulos? ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Él, amarlo, recibir su amor, ¿cierto? Y dice, y dar fruto, y así seréis así, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Aquí está, Él nos ama como el Padre nos amó, como lo amó a Él. Dice, permaneced en mi amor. ¿Cómo permanecemos en su amor? Caminando en su palabra,
Si nosotros cumplimos con su palabra, entonces me amas, dice, y permaneces en mí. Cuando obedecemos y caminamos en su palabra, permanecemos en su amor. Ese amor tremendo, no hay amor más grande, hermanos míos. No hay nadie que los pueda amar como Dios. No hay nadie, no existe persona. No existe, no hay amor como el de Él. Entonces, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces, ¿cuál es el amor? Guardar los mandamientos, caminar en su palabra. Ese es amar a Dios. ¿Por qué? Porque es bueno para nosotros, porque vamos a ser luz y sal cuando caminamos y vamos a ser realmente ciudadanos de los cielos. Vamos a mostrar ese reino maravilloso en la medida que permanezcamos en Él y caminemos en los mandamientos y en la palabra. ¿Es así o no? ¿Estoy hablando mal yo? ¿Estoy leyendo mal? Esto es el Evangelio. Es amor y más amor. Pero hay fruto, mucho fruto, en abundancia. No solo para nosotros, para regalar. Porque el árbol que da fruto, no se come su fruto, lo regala. Alimenta a otros. Para eso damos fruto, para alimentar a otros. Con amor, con el mismo amor que Dios nos da a nosotros. Como yo fui enviado, así los envió a ustedes. Él vino a darnos amor, a mostrarnos su amor. Nosotros también tenemos que mostrar ese amor. Pero si somos egoístas y pensamos solamente en nosotros, ¿cómo mostramos ese amor? ¿Cómo mostramos que somos luz y sal, que somos diferentes, que tenemos esa naturaleza divina y que no somos parte de este mundo? Porque este mundo está perdido. Y tenemos que sacar a esta gente del mundo desesperadamente, pero tenemos que mostrar que hay una diferencia grande y que hay una solución para este mundo. Ya. Estas cosas os he hablado, estoy en el 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí está lo que hablaba de Pablo. O sea, si ustedes hacen esto, su vida va a ser un gozo continuo. Para eso le estoy diciendo esto, para que ustedes vivan gozando la vida y muestren esta vida a otros para que quieran tenerla. Pero si andamos amargados y sufriendo por la vida, arrastrándonos, ¿qué podemos decir a los demás que esto es bueno? ¿Cómo podemos decirles? ¿Sabe qué? Yo creo que el problema más grave, el enemigo más grande que tiene el Señor para que se conviertan las personas somos nosotros mismos, porque no mostramos el verdadero cristiano, como hicieron los apóstoles, que revolucionaron el mundo porque ellos mostraban cómo es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Nosotros ahuyentamos a los que quieren creer en Dios con nuestras propias vidas, porque no vivimos con nuestra naturaleza divina en el reino de Dios. Y en Marcos 8 al 31, voy a leer del 31 al 38, dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Está hablando de Jesucristo, que era necesario que Él padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Era necesario, Jesucristo le dice, que yo muera, ¿no es cierto? Le dice a su apóstol. Y resucitar después de 3 días. Así le dice el Señor: ¿sabes que es necesario que yo muera? Y voy a resucitar en 3 días. Los apóstoles, que no cachaban mucho, ¿no es cierto?, esto le decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte, lo pescó Pedro, ven para acá, le dijo a Jesucristo. Porque Pedro era así, era efusivo. Y comenzó a reconvenirle. Lo empezó a retar el Señor. Pero él, volviéndose hacia los discípulos, dice, y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto es fundamental. Nosotros muchas veces, cuando nos vemos en aflicciones, cuando las cosas, los planes no salen como nosotros queremos, ponemos los ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Sacamos los ojos de Dios y nos distraemos en lo que Dios no está haciendo, que son las cosas de los hombres, y no nos fijamos en lo que Dios es. Y lo mismo le pasó a Pedro. Uno dice, pero bueno, si le pasó a Pedro, está bien que me pase a mí. No, porque tú tienes el Espíritu Santo, Pedro no lo tenía todavía ahí. Así que no debiera pasarte a ti.
Y llamando a la gente y a sus discípulos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Oh, ¿tenemos que morir? Sí, pues para entrar a esta nueva vida tienes que morir. Tienes que morir. ¿Quieres vivir en el reino de los cielos? ¿Quieres el poder de Dios? ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres ser luz y sal? Que el mundo te mire. Que seas famoso, porque nos trae la fama. Queramos o no, si somos de verdad, somos famosos. No lo buscamos, no importa, pero el Señor nos levanta. Dice que nos levanta. El que se humilla, dice la palabra, ¿no es cierto? En lo secreto, Él lo levantará en público. ¿Qué está diciendo ahí Jesucristo? Pero ¿quieres ser ese hombre por la fama o porque amas al Señor? Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cuál es tu corazón? Y el Señor ve tu corazón. Y llamando a la gente, sus discípulos, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muera y sé esta nueva criatura que yo te ofrezco, con poder, con amor, con libertad. Gloria a Dios por eso. Y dice así, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Tú quieres salvar tu vida, quieres vivir en el mundo y peleas y te afanas, bueno, estás perdido. Estás perdido. Te vas a ir al infierno. Por eso dice la perderá. Eso está diciendo aquí el Señor. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Eso está diciendo. Tú ganas el mundo, luchas y tienes dinero y eres exitoso, estás perdido. Yo no estoy en contra del éxito, pero si tu afán y tu corazón está en eso, estás perdido. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto puedes pagar tú por tu alma? No puedes, no tiene precio, porque es la vida de Jesucristo. Tú no puedes pagar eso. La sangre de Jesucristo tú no la puedes pagar. ¿Puedes salvar tu alma tú? No puedes. Si necesitó morir Jesucristo para que tú te salvaras. No hay quien reemplace eso. O sea, no hay precio para eso. Nadie puede pagar eso. Y eso es lo que está diciendo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, aquí está, hermanos míos, yo los quiero confrontar con esta verdad. Si ustedes se avergüenzan de Dios. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, wow, ¿por qué nos dice adúltero? Y pecadora, está hablando de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que Jesucristo no era tan blandito? Como dicen, no, si era súper suave, ¿no? Adúltero y pecadores le está diciendo. El Hijo del Hombre dice, yo, Jesucristo, el Hijo del Hombre, se avergonzará también de ustedes. Cuando venga, ¿y saben cuándo me va a avergonzar? Cuando yo venga en gloria, cuando ya no tengan vuelta. Ya no va a haber vuelta. Cuando el Señor viene, ya no hay vuelta de arrepentirse. Ni tirarse al suelo, Señor, yo quería predicar, pero ya no lo hiciste. Yo me voy a avergonzar de ti. Cuando venga en gloria, en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. RIP, se acabó. Ahí se va a avergonzar. O sea, no tenemos tiempo, no sabemos cuándo viene. ¿Estamos en los últimos tiempos? Eso es claro, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para empezar a ser valientes y a no avergonzarnos más de Él y a predicar en los techos si es necesario, en las calles, donde sea, donde quiera que te escuchen, hablar de Él. Y por último, para terminar, voy a Hebreos 2, del 1 al 4 voy a leer. Hebreos 2. Estamos hablando de un discípulo. ¿Cómo son los discípulos? Todo esto que les dije es para que un discípulo sea discípulo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Estoy leyendo del 1 al 4. No sea que nos deslicemos. O sea, está hablando que atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, que nos caigamos, ¿cierto? Porque si yo me deslizo, me caigo. O me tropiezo, me caigo. ¿Ya? Eso está diciendo acá. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, si los ángeles, la palabra de los ángeles fue firme, y ellos cuando se equivocaron fueron justamente sancionados, por eso están todos yendo al infierno,
Satanás y sus demonios se van al infierno, esa es la sanción que está hablando aquí, por desobediencia. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande? La muerte de Jesucristo fue necesaria para nuestra salvación. Es mucho más que la de los ángeles. Porque por ellos no murió Jesucristo, murió por nosotros, para darnos salvación a nosotros. Ellos se cayeron y fueron condenados. No tienen una segunda oportunidad como nosotros. Por eso que nuestra salvación es tan grande, dice aquí. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan tremenda, tan poderosa, que tuvo que morir el Hijo de Dios, sacrificar a su propio Hijo, el Padre, para que nosotros seamos libres y podamos caminar en su palabra y podamos vivir en el reino de Dios y mostrar quién es Jesucristo, reflejar a Jesucristo en nuestras vidas? Y dice después, la cual, esta salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él anuncia esta salvación, no fue confirmada por los que oyeron. Los que estuvieron con Él confirmaron la salvación, testificando Dios juntamente con ellos, como va con nosotros para testificar y llevar esta palabra, ¿no es cierto? Esta palabra ¿de qué? De esperanza, de que hay otra vida, que hay un Dios vivo, que está con nosotros y que hay una vida nueva para cada uno de nosotros y un plan maravilloso hecho y ejecutado por Dios en nosotros. Para eso, testificar junto con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos este evangelio? Con el Señor, acompañándonos, ¿cierto? Porque vamos con el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Señales y prodigios y diversos milagros. Así llevamos este reino. Y mostramos a los demás que sí hay un Dios vivo, que sí somos poderosos en el Señor, que sí somos luz y sal de este mundo, que sí hay una oportunidad para este mundo, sí hay una salida en la puerta, Jesucristo. Para el sufrimiento, para todos los que están perdidos, hay una esperanza y nosotros debemos mostrar esa esperanza con esto, con señales, prodigios y diversos milagros y repartiendo el Espíritu Santo que está en nosotros según la voluntad de Dios, porque todo lo que hacemos es en su voluntad. ¿Qué les parece eso? Ese es un discípulo. Así deben ser los discípulos. Un amén. Gracias. Esos son. Al que le inquieta esto, qué bueno que lo inquieta. Sean discípulos de verdad. Paren de aparentar. Seamos discípulos de verdad. Mostremos quiénes somos. Yo puse aquí para tomar jugo, no se me olvidó el jugo. Ahora voy a tomar, que me pongo ronco. Paremos entonces. Y seamos lo que dice aquí. El Señor dice, yo permanezco en ustedes, lo leímos, Jesucristo, como ustedes permanecen con nosotros. Entonces va juntamente con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros mostremos señales y prodigios y diversos milagros y repartamos el Espíritu Santo según la voluntad de Dios, al que Dios quiere entregarle el Espíritu Santo. Pero nosotros somos la herramienta, somos la manguera por donde el Espíritu Santo se entrega. Nosotros hablamos y damos vida porque tenemos el Espíritu Santo. Le pedimos al Señor, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre una persona y el Señor la derrama. Eso somos, así somos los cristianos. Debemos creer, hermanos, que somos eso. Es por fe ocurre todo esto, pero ocurre, es verdad, ocurre en cada uno de nosotros. Tenemos esa potestad que nos entregó el Señor. El Señor dice, yo los envío como yo fui enviado, y nos entrega el bastón del poder, de la gracia, de la verdad, de la libertad. Todo lo que Él significó para nuestras vidas, nosotros tenemos esa herencia para entregársela a otros. Y no debemos despilfarrar más nuestro tiempo, porque para eso fuimos llamados. Para eso somos amados por el Señor. Para eso fuimos enamorados por Dios. Y dio su vida por nosotros. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie. El Señor va a venir a estar con nosotros, a confirmar esta palabra de amor,
de verdad, de libertad, con su presencia. Señor, yo te doy gracias porque tú eres santo, eres bueno, eres poderoso, pero sobre todo nos amas, Señor. Nos amas profundamente. No hay amor más hermoso que el tuyo. Nadie puede amar como tú, Señor. Y yo quiero amar como tú. Enséñame a amar como tú. Enséñame a ser humilde, Señor. No importa los orgullosos, a los orgullosos los miras de lejos. Yo quiero ser humilde y amar como tú amas. Siendo tan grande, tú nos amas igual. Y aceptas nuestro rechazo y sigues insistiendo y sigues estando con nosotros, Señor. Persevera hasta el fin. No nos sueltas, Señor. Ese amor tuyo es lo que yo quiero. Perseverar. Tratar de sacar a la gente del mundo porque están sufriendo, Señor. Están sufriendo su maldad. Liberar, Señor, a toda persona del pecado para que no sean más esclavos, porque uno es esclavo de lo que hace. Es esclavo del pecado si estás pecando. Eres esclavo de Dios si tú estás con Él. Señor, libera todo este pueblo. Señor, saca toda soberbia que hay en tu pueblo y derrámate con todo tu poder, Señor. En el nombre de Jesucristo, ven, Señor. Ven a sanarnos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Corta todo poder de Satanás sobre esto. Ven, Señor, sobre cada persona que está aquí. Que nadie quede indiferente de tu presencia en este lugar, Señor. Porque tú estás. Porque tú dices que yo estoy vivo, yo resucité y estoy con ustedes. No los dejaré huérfanos. Está aquí el Señor. Y lo estoy manipulando. Está aquí. En el nombre de Jesucristo, Señor, muéstrate. Háblale a tu pueblo, Señor. Muéstrale tu amor en amor a cada uno de ellos, Señor. Muéstrale tu amor. Y, Señor, saca todo ese ruido que no nos permite recibir ese amor. Toda esa suciedad que tenemos en nuestro corazón que no nos permite recibir ese amor puro que es tuyo, Señor. Ayúdanos a recibir, a sentirnos amados como se sentía tu discípulo Juan, que él se decía el discípulo amado. Ayúdanos a recibir tu amor. Saca toda la suciedad que no nos permite ser buena tierra para que tú siembres ese amor maravilloso, Señor. Hazlo, por favor, Señor. Saca toda mentira de tu pueblo, de esta iglesia, Señor. Y bendícelo. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Gracias, Señor.